que prácticamente estén más predispuestas a este tipo de infección, ¿verdad? Las condiciones económicas, por ejemplo, nos referimos principalmente a las condiciones socioeconómicas bajas, muy pocos recursos económicos, tienen una serie de problemas desde educación, problemas en la higiene, demás cosas que hacen que, al igual que las otras infecciones bacterianas, también en el problema del Helicobacter pylori estén predispuestas a este tipo de infección. Lo mismo ocurre con el grado de hacinamiento, ¿verdad? Hay, por este problema socioeconómico también, hay todavía en las áreas periféricas, en el área rural, vemos todavía gente que vive solamente en una habitación, y la habitación prácticamente es todo, ¿verdad? Es la cocina, es a veces el baño, es a veces el comedor, a veces el dormitorio, todo. Entonces viven muchas veces los hijos, ¿verdad? La esposa ya de los hijos, los nietos, entonces un hacinamiento que permite prácticamente la difusión de este tipo de infección bacteriana. Entonces decimos que el 50% de la población mundial está colonizada ya por el Helicobacter pylori. Vean que la incidencia no solamente es a nivel de los países desarrollados, sino también a nivel de los países desarrollados. A nivel mundial existen cepas de Helicobacter pylori que difieren en su virulencia. La virulencia, al igual que ahora que estamos hablando de la virulencia, por ejemplo, del coronavirus, ¿verdad? Igual, hablando en el terreno bacteriano ahora, también la virulencia del germen es diferente. De ahí que vamos a observar, por ejemplo, que ciertos tipos de Helicobacter pylori producen mayores complicaciones en el paciente o una enfermedad de difícil tratamiento en el paciente. Lo mismo que algunas complicaciones que pudieran surgir con el grado de virulencia del Helicobacter pylori. Entonces, no siempre la infección por el Helicobacter pylori, principalmente de acuerdo a la cepa o al género de la bacteria, va a ser la misma para todos los pacientes. Hay diferentes tipos y diferentes, la virulencia está en relación a ciertos tipos de Helicobacter pylori. Decimos que es una bacteria gram negativa. Cuando hablamos de gram negativa nos estamos refiriendo a la tinción, ¿verdad? La tinción de gram. Esta es una tinción negativa, prácticamente. Es una bacteria espiralada, o sea, tiene forma de espiral, y además contiene flagelos. Como estamos viendo la característica en la diapositiva, ¿verdad? El Helicobacter pylori, los clásicos flagelos que le permiten prácticamente movilizarse inmediatamente después del moco gástrico, en relación con el epitelio gástrico. Desde el punto de vista de la patogenia, podemos decir que la bacteria tiene la capacidad de vivir en un medio ácido como el jugo gástrico. La propia bacteria se encarga de crear un microclima adecuado al hidrolizar urea y crear amoníaco y anhídrido carbónico. Entonces, prácticamente, esta es una de las características del Helicobacter pylori. Recordemos que un mecanismo de protección en nuestro organismo, principalmente a nivel del aparato digestivo, es la secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Entonces, muchas de las bacterias que ingresan todos los días con los alimentos que consumimos, que en una gran proporción pueden estar contaminados, cuando ingresan prácticamente al estómago, entran prácticamente en una solución ácida, ¿verdad? Que en la gran mayoría de los casos elimina la gran mayoría de las bacterias que ingresan con los alimentos que consumimos. Solamente en aquellos casos en los cuales la capacidad de neutralización del ácido clorhídrico del estómago supera por la concentración alta de bacterias en los alimentos es que se puede producir infección. Pero en la gran mayoría, todos los días lo que ocurre es que nosotros consumimos muchos alimentos que pueden estar levemente contaminados, medianamente contaminados y que generalmente
se destruyen a nivel del estómago por la presencia de ácido. Entonces, el Helicobacter pylori se ingenia para crearse un microclima, ¿verdad? Donde él puede vivir. Porque la gran mayoría de las bacterias no pueden vivir a ese pH. Recordemos que el pH del estómago es alrededor de 2. Este es el pH del estómago. Entonces, en ese pH prácticamente la gran mayoría de las bacterias no. Pero esta bacteria tiene esa capacidad de crearse un microclima. Tiene entre las enzimas que posee esta bacteria, tiene una de las enzimas importantes, la ureasa. La ureasa prácticamente metaboliza la urea del... recordemos que a nivel del estómago, además de la secreción ácido péptica, la secreción ácida, también tenemos secreción de pepsina, sobre todo pepsinógeno 1 y pepsinógeno 2, que se secreta a nivel de las células principales. Entonces, aquí comienza en forma moderada, podríamos decir, el metabolismo de proteínas, cuyo metabolito importante es la urea. La urea, producida de esta manera, es metabolizada por esta bacteria para producir amoníaco y anhídrido carbónico, que prácticamente disminuyen o alcalinizan casi el medio en el cual vive el Helicobacter pylori. Esto le permite modificar prácticamente en este microclima, modificar el pH. Y en consecuencia le permite vivir en forma, podríamos decir, tranquila, no atacada por el ácido. Entre las otras enzimas también que produce el Helicobacter pylori está la catalasa. La catalasa inhibe el poder bactericida de los polimorfonucleares o neutrófilos, ¿verdad? Entonces, otro medio de defensa, ¿verdad? Normalmente una bacteria es atacada por nuestro sistema inmunológico en esta característica, la inmunidad de tipo celular, ¿verdad? Pero el Helicobacter pylori es capaz de producir una enzima como la catalasa, que inhibe el poder bactericida, es decir, inhibe la capacidad de matar la bacteria, de destruir la bacteria. En consecuencia, esto permite también este hábitat en este microclima. Entonces, evite la acción bactericida de los polimorfonucleares, sobre todo los neutrófilos. ¿Dónde generalmente se localiza el Helicobacter pylori? Anida bajo el mucus, que hemos dicho que cubre prácticamente todo el estómago, ¿verdad? Es ahí donde se localiza. Y, en consecuencia, debajo del moco gástrico está el epitelio gástrico. Entonces, ahí es donde produce sus alteraciones a nivel del epitelio de la mucosa gástrica. Hemos dicho que cuando hay una lesión predominantemente epitelial, hablamos de gastropatía, ¿verdad? Y esto es lo que produce el Helicobacter. Una gastropatía aguda en algunos casos y en otros casos crónica. Ahora, ¿cómo se transmite el Helicobacter pylori? Hay varias vías por las cuales se puede transmitir el Helicobacter pylori. Una de las vías más frecuentes de transmisión es la fecal oral, o sea, la contaminación a través de la materia fecal. Esto principalmente, de ahí su incidencia alta en los niveles socioeconómicos bajos, ¿verdad? Esto generalmente, en gran mayoría de los casos, por ejemplo, no disponen de un inodoro, no disponen de una letrina. Muchos hacen prácticamente sus deposiciones al aire libre. Y el aseo después de ir al baño, en muchas de estas familias también es deficiente. En consecuencia, la contaminación con materia fecal, ya sea de unas manos insuficientemente lavadas, cuando la materia fecal se pone en contacto con los alimentos de los alimentos. Entonces, una contaminación, una vía de contaminación del Helicobacter pylori, la fecal oral.
La otra, la oral. O sea, todo lo que se ponga en contacto con la saliva del paciente infectado con el Helicobacter pylori es a una infección por el Helicobacter pylori. Esto sucede, por ejemplo, con el beso, ¿verdad? Que es principalmente los jóvenes en la actualidad, ¿verdad? Eh, es un paso de bacteria, ¿verdad? De la bacteria de una boca a la otra boca, a través de la saliva. Otro medio importante de contagio del Helicobacter pylori. También en los medios hospitalarios debemos tener cuidado en manejar los vómitos del paciente. Siempre tratar de utilizar un guante para manejar, por ejemplo, ya sean recipientes o materiales en los cuales el paciente ha vomitado. No tenemos idea de que si este paciente está contaminado por el Helicobacter pylori y no tenemos el cuidado de tener guantes, tenemos las posibilidades de contaminarnos con el Helicobacter pylori. Es una situación importante. Bueno, ahora tenemos las causas iatrogénicas. Afortunadamente en la actualidad, antes, recuerdo que cuando yo estaba todavía de estudiante en la facultad de medicina, las sondas nasogástricas venían en caucho. Y muchas de estas sondas nasogástricas se volvían a reutilizar de un paciente a otro paciente. Solamente se procedía al hervido prácticamente, tratar de esterilizar por ebullición prácticamente la sonda nasogástrica. En estos casos prácticamente era muy fácil la transmisión, porque esta ebullición muchas veces podía ser buena, podía no ser buena, dependiendo del material, principalmente, como os decía, de caucho, las sondas nasogástricas. Entonces, era un medio importante de transmisión del Helicobacter pylori. En la actualidad, esto ha disminuido porque ahora las sondas nasogástricas son descartables, ¿verdad? Prácticamente las utilizamos para un paciente y después las descartamos. Excepto que en algunos centros hospitalarios, por ejemplo, de la provincia, del área rural, donde prácticamente no tiene una buena dotación de insumos, lógicamente, están obligados prácticamente a reutilizar la sonda nasogástrica descartable. Generalmente en el campo es por ebullición, o sea, someterla a hacer hervir prácticamente y volver a utilizar. Algo que es importante también y esto tiene que ver con la especialidad, ¿verdad? Los gastroenterólogos, tenemos que tener el cuidado, y creo que la mayoría de los colegas lo tiene, es el asunto de la esterilización del endoscopio. En general, para un estudio normal, en un paciente sin antecedentes de ninguna enfermedad importante, en general la esterilización del endoscopio debe ser por lo menos 15 minutos entre paciente, entre examen y examen que hacemos con el endoscopio. Y generalmente utilizamos actualmente lo que están utilizando la gran mayoría de nuestros colegas también, que es el glutaraldehído, ¿no? Es el elemento en el cual generalmente esterilizamos los endoscopios, tanto el endoscopio, el gastroscopio o el colonoscopio, ¿no? Entonces, importante esto. Cuando hay antecedentes de enfermedades de transmisión importante, como el HIV, por ejemplo, cuando se hacen exámenes a pacientes con HIV, este endoscopio debe esterilizarse por lo menos 30 minutos. Y de preferencia, por ejemplo, en el centro donde yo estaba, generalmente teníamos endoscopios ya asignados a este tipo de pacientes, ¿no? Y se utilizaba solamente en ellos y la esterilización era mucho mayor. O sea, es importante la esterilización. Entonces, las posibilidades de no esterilizar un endoscopio tienen las posibilidades de transmitir el Helicobacter pylori de un paciente al siguiente paciente, si es que nos ha hecho una buena esterilización del endoscopio. Otro elemento importante que se ha descubierto en la transmisión del Helicobacter pylori es el problema de las placas dentarias. La higiene de las placas dentarias es importante, ¿de acuerdo? Porque el paciente puede ser sometido a tratamiento, todo lo que ustedes quieran, pero si el paciente tiene placas dentales, entonces
y no se hace una correcta esterilización de esas placas todos los días, ¿verdad? Todos los días, generalmente se convierte en un reservorio del germen. Y el paciente puede repetir y reinfectarse a través de este reservorio por la insuficiente aseo y esterilización prácticamente de las placas dentales. Otro medio también de contagio. Para el mismo paciente se puede reinfectar. Y si el paciente está reinfectado o es reservorio prácticamente las placas, imagínense que va a ser un medio de contagio, por ejemplo, oral-oral. ¿Verdad? El agua. El agua, como hemos visto en muchas enfermedades de tipo bacteriano, tiene que ver mucho en la transmisión de enfermedades de origen bacteriano. Y aquí en el Helicobacter pylori también. La contaminación del agua, sobre todo en nuestro medio por materia fecal. La contaminación de los alimentos por materia fecal. Entonces, vemos que en el agua, por ejemplo, el Helicobacter pylori es capaz de vivir casi de una semana a un año. Mantiene su capacidad de infección. Su capacidad infectiva no se pierde cuando contamina el agua. Bueno, desde el punto de la epidemiología decimos que es la causa más importante de gastropatía crónica en el hombre. La prevalencia se acrecienta con la edad, estado socioeconómico. ¿Verdad? O sea, en la medida que el hombre va permaneciendo siendo portador prácticamente de Helicobacter pylori, con la edad esto se va acrecentando, ¿verdad? Cuanto más edad tenga, mayores son las posibilidades de contaminación en el individuo. En consecuencia, mayor la posibilidad de contaminarse con Helicobacter pylori. El estado socioeconómico ya lo hemos analizado, ¿verdad? En Bolivia son afectados tanto jóvenes como ancianos. Estudios muestran que entre el 80 al 90% de los menores de 20 años se encuentran ya infectados. Entonces, veamos que si hablamos de muchos de ustedes, por ejemplo, muchos también están contaminados por el Helicobacter pylori. Esta detección es importante cuando, sobre todo, ya empiezan a presentar síntomas. Los síntomas importantes de problemas de gastritis aguda o gastritis crónica. Bueno, ahora, ¿cómo diagnosticamos la presencia del Helicobacter pylori? Hay métodos invasivos y hay métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos, todos estos métodos requieren inevitablemente que el paciente se someta a una endoscopía digestiva alta más una biopsia. Aquí tenemos, por ejemplo, la histología. Esto es lo que hacemos prácticamente con el paciente cuando le biopsiamos, ¿verdad? Y sumergimos prácticamente la pequeña muestra de la mucosa de estómago en un frasquito donde contiene un 50% de formol y 50% de agua destilada o solución fisiológica. Entonces, sumergimos las muestritas obtenidas a través de la endoscopía, a través de la biopsia, con la pinza de biopsia, y mandamos anatomía patológica. Entonces, la anatomopatología es la que nos informa la histología de la muestra que hemos enviado. Entonces, nos proporciona datos sobre la inflamación. Y hemos dicho, si es el infiltrado inflamatorio, es predominantemente polimorfo nuclear, estamos hablando de una gastritis aguda. En cambio, si el infiltrado inflamatorio es a predominio de linfocitos, monocitos, macrófagos, células plasmáticas, estamos hablando de un infiltrado crónico. En consecuencia, la gastritis en ese paciente es de tipo crónico. Entonces nos informa sobre el tipo de inflamación que tiene el paciente, aguda o crónica. 2. Nos indica sobre la posibilidad de la presencia de metaplasia intestinal, como vimos en la clase de gastritis cuando veíamos algunas diapositivas, esa placa blanquecina que se observa a nivel de la endoscopía sospechosa de metaplasia.
Entonces se toma biopsias de esta zona y lógicamente esto es lo que nos va a informar la anatomía patológica. Igual también nos va a informar si hay o no hay atrofia glandular. O sea, hay una disminución de glándulas gástricas que están atrofiadas, hay una disminución en el número de glándulas gástricas, ¿verdad? Esto también nos va a informar la anatomía patológica, nos permitirá clasificar la gastritis en gastritis atrófica o gastritis no atrófica, ¿verdad? Displasia. También, si hay metaplasia, nos indicará si esta metaplasia ya tiene algunos indicios de displasia, ya sea de bajo grado o alto grado. O de última, nos indicará neoplasia, displasia de alto grado, o de última, nos indicará que haya neoplasia. Además, nos va a brindar información sobre la presencia de polimorfos nucleares. ¿Verdad? Aquí también vamos a poder, a través de la histología, la presencia de polimorfos nucleares que nos está indicando que el paciente tiene una gastritis aguda, o si tiene infiltrado inflamatorio crónico más polimorfos nucleares, nos está indicando una gastritis crónica reagudizada. Además, la histología nos informa la presencia de Helicobacter pylori. La anatomopatóloga en la muestra puede ver las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta información la tenemos a través de una biopsia. La otra posibilidad de la biopsia es el cultivo. El cultivo de la biopsia. Además de ver el examen anatomopatológico, también podemos enviar la biopsia al laboratorio clínico para hacer un cultivo. Ventaja, puede estudiar la sensibilidad antimicrobiana, ¿verdad? A través del cultivo, recuerden que los cultivos se hacen en medios de diferentes características, ¿verdad? En el cual se coloca la bacteria y se ve si ésta desarrolla. Posteriormente se añaden antibióticos y vemos si estos antibióticos son capaces de controlar o prácticamente eliminar el crecimiento bacteriano. Entonces nos permiten elegir prácticamente la sensibilidad o la resistencia del Helicobacter pylori a determinados antibióticos. Esto generalmente lo hacemos en la práctica clínica en aquellos pacientes que resultan ser sospechosos de multiresistencia prácticamente a antibióticos. Cuando sometemos a un esquema de tratamiento y el paciente no resulta con buena evolución, vuelve nuevamente por los controles y en los controles volvemos a encontrar el Helicobacter pylori presente, entonces volvemos a cambiar el esquema de tratamiento. Con el esquema de tratamiento, si es que el paciente vuelve prácticamente y comprobamos la presencia nuevamente del Helicobacter pylori, en estos casos hay que sospechar de la resistencia a algunos antibióticos. Entonces, para esto nos sirve muy bien el cultivo de la biopsia. Es el único método para obtener y conservar cepas para conocer los factores de virulencia. Este también es el medio por el cual, si bien no lo hacemos mucho en nuestro medio, pero nos puede servir para investigar la virulencia del tipo o del género del Helicobacter pylori que estamos encontrando. Todo esto podemos obtener a través del cultivo de la biopsia. Pruebas de ureasa. Determina la actividad de la enzima en una pequeña muestra de mucosa gástrica. Se realiza colocando la biopsia en un tubo con urea, que contiene un indicador de pH. La hidrolización, como ya hemos visto, de la urea en anhídrido carbono y amoníaco hace que vire prácticamente el indicador de pH, lo que nos indica una prueba positiva o negativa. Cuando la prueba generalmente hace que vire de amarillo a rosa, como estamos viendo en la diapositiva, por ejemplo, un paciente con Helicobacter pylori positivo. ¿Qué estamos haciendo en realidad? Le estamos metiendo prácticamente en una solución que contiene un indicador de pH, o sea, lo que se modifica es el pH prácticamente de la solución. Metemos las biopsias.
Si contiene Helicobacter pylori las biopsias, lógicamente contiene ureasa, ¿verdad? Como la solución en la que estamos metiendo la biopsia tiene urea, entonces la ureasa del Helicobacter pylori va a metabolizar la urea en anhídrido carbónico y amoníaco. Esta metabolización de la urea por la ureasa del Helicobacter pylori va a modificar el pH de la solución. En consecuencia, va a cambiar de color, de amarillo a un rosado. Tiene una especificidad, la prueba de ureasa, una especificidad de 100% de sensibilidad, una especificidad del 100% y una sensibilidad del 95%. El resultado lo obtenemos prácticamente casi inmediatamente. En una hora ya podemos tener el resultado si el paciente tiene el Helicobacter pylori o no. ¿De acuerdo? Este es el denominado CLO-test, que muchas veces todavía en algunos centros se utiliza este tipo de examen. Lógicamente que hay que tener este insumo para hacer este tipo de reacción del CLO-test. Entonces, estos son los métodos no invasivos. Los métodos invasivos, perdón, porque es a través de la biopsia. Tenemos que hacerle endoscopía al paciente, sacar una biopsia y hacer todo esto con la biopsia. ¿De acuerdo? Ahora vemos los métodos diagnóstico no invasivos, ¿verdad? Aquí está la prueba del aliento, ¿ya? ¿En qué se basa la prueba del aliento? La prueba del aliento del aire expirado también se llama prueba del aire expirado. Ustedes van a escuchar que, si bien no tenemos con frecuencia en nuestro medio, pero algunas veces vienen algunos colegas, porque hay que tener todo el aparatito en especial, ¿verdad?, para la prueba del aliento. Entonces, se basa en la actividad de la ureasa del Helicobacter pylori, con una urea marcada con carbono 14. Se forma anhídrido carbónico que difunde a la sangre y es transportada a los pulmones y posteriormente exhalada a través del aliento. La prueba indica infección actual. A ver. Muy bien. Entonces, la prueba del aliento. Esto es la prueba del aliento o la prueba del aire expirado. ¿En qué nos estamos basando? Nada más que urea marcada con carbono 14. Esta urea marcada con carbono 14, lógicamente, va a ser metabolizada por la ureasa del Helicobacter, formando anhídrido carbónico, dióxido de carbono, que va a pasar al torrente sanguíneo. A través del torrente sanguíneo atraviesa la membrana alveolar y a través del tracto respiratorio sale a través del aire expirado, ¿verdad? Posteriormente se sale a través del aliento. Estamos viviendo prácticamente, lógicamente, si hay ureasa, que es producida por el Helicobacter pylori, el paciente va a poder eliminar en el aire expirado el Helicobacter pylori, ¿verdad? Pero si no hay ureasa, lógicamente el carbono 14 no va a poder ser metabolizado. Y en consecuencia, la prueba será negativa. La prueba del aire expirado o la prueba del aliento tiene esta particularidad, que nos indica infección actual. Resulta negativo para infección pasada. Lo que vamos a ver en las próximas pruebas no nos indica la prueba. En esta prueba sí, nos indica infección actual. El paciente está infectado en este momento, cuando le estamos haciendo la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, el test del aire expirado nos indica infección actual. Y en consecuencia, tratamiento, ¿verdad? Luego tenemos la serología. La serología se basa en la detección de anticuerpos séricos de la clase IgM
IgA. Estos dos anticuerpos contra antígenos específicos del Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué hacemos en la detección? ¿Qué hacemos en la serología? Muchos le ponen en su indicacióncita en el recetario, ¿verdad? Serología para Helicobacter pylori. Esto es lo que está haciendo el laboratorio. Detección de anticuerpos séricos tipo inmunoglobulina G o A contra anticuerpos del Helicobacter pylori, contra antígenos del Helicobacter pylori. Esta prueba, el de la serología, no diferencia entre inyección activa o exposición previa al Helicobacter pylori. Provoca una respuesta inmune tanto local como sistémica. Entonces, las pruebas serológicas, la serología, se puede hacer en diferentes secreciones. La prueba de sangre completa no se recomienda actualmente, y es lo que lamentablemente en la gran mayoría yo veo de los pacientes que vemos tanto en consultorio como en la actividad privada, de que muchos traen la prueba de serología en sangre total. No es una buena prueba porque, como vemos, no indica infección activa o exposición previa. Es decir, cuando el paciente viene con una serología positiva en sangre para el Helicobacter pylori, nos está indicando que el paciente en algún momento se ha puesto en contacto con el Helicobacter pylori. Pero que indique que en ese momento, cuando está consultando el paciente, esté la enfermedad activa, no le indica, no está indicando la prueba. Lo único que nos está indicando es que el paciente sí ha tenido contacto con el Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? Por esto, el de la sangre no es recomendable. Se ha tratado de utilizar esta prueba en la detección de anticuerpos en orina. Hasta ahora todavía no son muy buenos los resultados, hay muchos falsos negativos, por lo tanto, se necesitan más investigaciones en relación a hacerlo. Detección de anticuerpos en saliva y placa dental. No se consideran muy confiables los resultados por una serie de alteraciones que pueden ocurrir a nivel de la boca, ¿no? Principalmente alteraciones en el pH de la boca. Hay una serie de alteraciones que pueden prácticamente modificar el problema de la presencia del Helicobacter pylori en la saliva. Por lo tanto, no es muy recomendable. Lo mismo sucede con la placa dental. Ahora, ¿qué hacemos generalmente en la gran mayoría de nuestros pacientes? ¿Y qué debemos hacer en la gran mayoría de nuestros pacientes? La detección de antígenos en materia fecal, o sea, detección de antígeno en heces. El diagnóstico es bueno para el diagnóstico inicial, o sea, para diagnosticar que el paciente tiene infección por el Helicobacter pylori activa, y confirmación o erradicación del Helicobacter pylori post-tratamiento. Generalmente lo hacemos al cabo de las 4 a 6 semanas. En general, una vez terminado el tratamiento para el Helicobacter pylori, lo que le indicamos al paciente es que vuelva a la consulta en más de 30 días después de haber concluido el tratamiento, para hacer un control. Volvemos a obtener materia fecal, mandamos al laboratorio, examinamos si hay presencia o no hay presencia de antígeno en materia fecal. Esto nos va a determinar que el paciente ha sanado prácticamente la infección o persiste con la infección. ¿De acuerdo? La prueba se ve afectada en casos de diarrea. Lo que hay que tener cuidado es de que el paciente no esté con diarrea, y peor si un paciente obstruido, lógicamente no nos vamos a animar a hacer este tipo de prueba, ¿verdad? Pero en los pacientes con diarrea lo que sucede es que el antígeno está muy diluido y la prueba puede no detectar, prácticamente puede no detectarse en el laboratorio la presencia de anticuerpos para el Helicobacter pylori, porque la muestra está muy diluida prácticamente en un proceso diarreico. La cantidad de agua a nivel del colon es importante, ¿verdad?
Es muy útil este tipo de prueba en los niños. Recordemos que los niños también pueden ser afectados por el Helicobacter pylori. Finalmente, tratamiento. Su efectividad ha sido reducida debido al surgimiento de cepas resistentes, así como mal seguimiento del tratamiento por el paciente. En cuanto al tratamiento, una de las cosas que vemos es que las cepas pueden ser resistentes a un determinado antibiótico. Y para esto es lo que decíamos, nos sirve el cultivo, ¿verdad? El cultivo nos permite determinar si un determinado antibiótico es mucho más efectivo o si el paciente es resistente prácticamente al antibiótico que hemos utilizado o a los antibióticos que hemos utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, hay cepas resistentes a determinados antibióticos. Entonces, esto es lo que nos permite determinar. No se hace en todos los pacientes, ¿de acuerdo? Se hace en aquellos pacientes en los cuales observamos que no obstante de cambiar el esquema de tratamiento, el paciente persiste con la infección. Y en estos casos sí está indicado hacer un cultivo de la biopsia. Otro de los problemas que tenemos es el seguimiento del tratamiento en el paciente. Muchos pacientes tienen molestias prácticamente, sobre todo con claritromicina, ¿no? Y al segundo, al tercer día de tratamiento, el paciente siente molestias o intolerancia prácticamente al antibiótico. Y esto hace de que prácticamente el paciente deje el tratamiento inconcluso, ¿de acuerdo? Y esto, lógicamente, puede permitir, por una parte, la persistencia de la enfermedad producida por el Helicobacter pylori y otro, la adquisición de resistencia a los antibióticos que estaba tomando el paciente y que dejó de tomar sin concluir el tratamiento. Esta también es una de las causas por las cuales la efectividad del tratamiento puede estar reducida en muchos pacientes. En general, el tratamiento inicial que hacemos prácticamente a todos los pacientes, sobre todo aquellos que no han recibido tratamiento antibiótico para el Helicobacter pylori, es la siguiente. Omeprazol 20 miligramos una cápsula cada 12 horas, claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas y amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas. Duración del tratamiento entre 10 a 14 días. Si bien los americanos hablan de una efectividad de erradicación prácticamente del 95 al 98% con un esquema de tratamiento con una duración de 7 días, nosotros vemos que en nuestro medio prácticamente es mucho más importante prolongar el tiempo de tratamiento, generalmente entre 10 a 14 días mínimamente. Al cabo de estos 14 días de tratamiento es que indicamos al paciente retornar a la consulta para darle una orden de una nueva detección de anticuerpos para Helicobacter pylori, ¿verdad? En materia fecal. De acuerdo a esto, decidiremos si el paciente ya está curado o es un paciente que tiene resistencia. Si tiene resistencia, en una segunda oportunidad utilizaremos un nuevo esquema, dejando de lado prácticamente los antibióticos que hemos utilizado en el primer tratamiento. ¿A ver? Entonces tenemos que cambiar los antibióticos y volver a colocar antibióticos por otros 10 o 14 días. Al cabo de ese tiempo volveremos a hacer un nuevo control para ver si el paciente ha erradicado o no el Helicobacter pylori. Muy bien. De esta manera damos por concluida la presente clase, que estaba dirigida principalmente a conocer las características de este germen, en el cual hemos hablado repetidas veces en casi la mayoría de las gastritis agudas y crónicas que hemos visto en la anterior clase. Les voy a dar algunos minutos para que me puedan hacer algunas preguntas en relación al tema. Pueden abrir sus micrófonos para hacer alguna pregunta, si es que tienen alguna pregunta. Doctor. Sí, adelante. Para la prueba eso del aliento, eso, ¿hay un test tipo o cómo va eso, doctor?
Es un aparatito, es una gama cámara, ¿verdad? Que va a detectar el carbono 14. ¿De acuerdo? Es un aparato en especial de este tipo. Por favor, pueden cesar sus micrófonos. Si no es para preguntas, por favor, pero no activen todavía sus micrófonos. Entonces, es un equipo prácticamente el que tiene para detección, para prueba del aire expirado. Entonces, tenemos prácticamente una cámara, una cámara gamma que nos detecta el carbono 14 en el aire expirado y nos va a dar positivo o negativo según esté presente o no el Helicobacter pylori. La gran ventaja de esta prueba, como les digo, es la actividad. O sea, prácticamente cuando resulta positiva podemos afirmar que el paciente tiene infección por Helicobacter pylori en el momento en que le estamos haciendo la prueba. Lo que no sucede con las pruebas en sangre, por ejemplo, donde nos indica nada más que el paciente tuvo contacto con el Helicobacter pylori. ¿Está activa en este momento de la consulta del paciente? Eso no lo podemos afirmar. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia con la del aire expirado. Es un equipo médico, ¿verdad? Para hacer test de aire expirado. Algunas veces he visto que vienen colegas de la ciudad de La Paz con el equipo con el equipo médico para detectar prácticamente y hacer esta prueba. Y algunas veces he visto que hacen algunas campañas. Ahora, no tengo idea si algún equipo, si algún hospital lo tiene en nuestro medio, pero sí he observado que vienen algunos colegas de la ciudad de La Paz a hacer esta prueba del aire expirado. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, buen día. Sí. Cuando se presenta esta contaminación oral, sobre todo cuando el paciente presenta placas dentales, usted decía que una correcta esterilización pues evita esto, ¿no? Y diariamente el paciente no va a estar yendo a hacerse esterilizar. ¿Cómo se realiza esto? ¿Con un buen aseo bucal o cuáles son Un las buen aseo técnicas? con un buen detergente nada más, con un detergente que normalmente utilizamos en la casa, ¿verdad? Lavado de las placas, generalmente al cabo del día, antes de acostarse, lavar siempre bien las placas. Esto generalmente evita que el paciente se convierta en un portador crónico del Helicobacter pylori. Porque el paciente que tiene este problema, hay algunos, sobre todo la gente ya adulta, los ancianitos, por ejemplo, difícilmente van a poder hacer la limpieza correcta, ¿verdad? Entonces se van convirtiendo en portadores crónicos de la enfermedad y con capacidad de transmitir la infección, ¿verdad? Entonces el lavado correcto de la placa dental. Mucha gente prácticamente no lava la placa dental, ¿verdad? Se lava los dientes y le pone un poco de crema dental en la placa dental y muchas veces algunos pacientes acostumbran a hacer esto durante todas las noches, ¿verdad? Antes de acostar. Pero mucha gente no lava la placa. Entonces, ahí está la posibilidad de que el paciente se reinfecte o la capacidad de infectar a otra persona, generalmente a la pareja, tal vez por el beso. Pues. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay algún tipo de solución, doctor? Por ejemplo, se sacan las placas en la noche y vi que lo ponen en un vaso o en algún recipiente. ¿Eso es agua simplemente o es algún tipo de solución o es recomendable que use, digamos, alcohol o no sé? Puede ser con algún antiséptico, ¿verdad? Eh, lo importante es agarrar la placa y utilizar algún detergente, que puede ser cualquiera de los detergentes que utilizamos, con un cepillo, ¿de acuerdo? Con un cepillo. Lavar correctamente con un cepillo y después, posteriormente, la placa puede ser colocada en un vaso, ¿verdad? Durante la noche con algún antiséptico como el alcohol, por ejemplo. Pero aquí lo más importante es el lavado con cepillado,
cepillado de la placa. Hay cepillitos especiales que se venden en el comercio, ¿verdad? Para cepillar las placas. Esto es importante en la limpieza. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, hablando sobre el tratamiento, doctor, en embarazadas y niños, doctor, el uso de antibióticos, ¿cómo se realiza el tratamiento, doctor, en la gastritis? En embarazadas tenemos que esperar de que la paciente llegue a los 9 meses de que se embarace y posteriormente haremos el tratamiento. Mientras tanto, tratamiento sintomático nada más durante el embarazo. Recuerden que yo por lo menos siempre actúo de esa manera. Toda mujer embarazada yo trato de evitarle darle medicamentos y menos le voy a dar estos antibióticos, ¿verdad? De los cuales no está comprobado. No hay estudios que han comprobado que definitivamente no tiene efecto teratógeno, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Así que para mí, una mujer embarazada, lo único que haría es tratamiento sintomático hasta que termine, se produzca el parto y posteriormente al paciente sí le puedo administrar medicación. ¿De acuerdo? Y en general, estos medicamentos se eliminan muy poco por la leche materna. En consecuencia, posteriormente a unas semanas de haber terminado, de haberse producido el parto, generalmente comienza el tratamiento para el helicobacter. ¿De acuerdo? Después en los niños, generalmente se está utilizando dosis pequeñas de omeprazol. Personalmente no he visto muchos niños, no tengo mucha experiencia, generalmente más de atrás. ¿La cuarta esta señora el que me ha mostrado? Hola, por favor, cierren sus micrófonos. Ya, el grande y el otro me da, por favor. Por favor, si están en la clase y están con otras ocupaciones, por favor, cierren sus micrófonos, tengan la educación de cerrar sus micrófonos si están ocupados en otras actividades y solamente están haciendo acto de presencia en la clase. Por favor, tengan pues un poquito de educación. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Como ven, sus compañeros están ocupados en otras cosas, ni siquiera están ocupados en la clase. ¿De acuerdo? Para los que están interesados en saber de esto, no sé si hay alguna otra pregunta más. Doctor, sí, una pregunta más. En varios centros hospitalarios, doctor, usan el análisis de sangre, doctor, para detectar lo que es de la bacteria. Y usted nos dijo que no es recomendable, doctor. ¿Sería bueno usar solamente lo que es la endoscopía, doctor, y serología? No, por eso es que cuando hay positivo en sangre, le dices al paciente, le explicas la situación, que en este momento prácticamente la prueba que se ha hecho no indica que el paciente esté con una enfermedad activa. Entonces, para corroborar que si efectivamente el paciente tiene enfermedad activa, le vamos a repetir la prueba, pero en materia fecal. Entonces, si tienes la comprobación de los dos, bueno, tienes la indicación de que el paciente está con enfermedad activa y en consecuencia tienes que comenzar tratamiento. Yo de principio, cuando vienen los pacientes con toda la sintomatología sospechosa de una gastritis crónica, si es un individuo joven, por ejemplo, 20, 25 años, por ejemplo, generalmente más recurro a las pruebas no invasivas, ¿de acuerdo? Y en estas está principalmente la detección de antígeno para el Helicobacter pylori. Con lo cual, generalmente es típico la presencia. Si es un paciente que está por encima de los 35, 40, 50 años, es necesario hacerle una endoscopia. Más todavía si aquel paciente nunca se ha hecho una endoscopia. En estos pacientes sí, sería necesario hacer endoscopia. Y si la endoscopia con el análisis de la biopsia por anatomía patológica me indica la presencia del Helicobacter pylori, esto ya es irrefutable, ¿verdad? La anatomopatóloga están viendo la muestra de la mucosa del estómago. Está viendo el Helicobacter pylori. Entonces aquí ya no hay duda, ¿verdad? El paciente tiene la enfermedad. No sé si hay Doctor, alguna otra pregunta.
Sí, doctor, una pregunta más. En el tema del tratamiento, doctor, nos dijo que para el diagnóstico invasivo, doctor, de serología, salía lo que es para estudiar la sensibilidad microbiana, doctor. En este estudio podría salir tal vez algunos antibióticos, doctor. ¿Se puede utilizar dos antibióticos, doctor, o hasta tres para poder eliminar lo que es la bacteria? Claro, según el cultivo y el antibiograma que te va a dar prácticamente con el informe del laboratorio clínico, vos vas a poder seleccionar prácticamente. Va a decir ahí, qué sé yo, metronidazol, ¿verdad? Resistente a claritromicina. Entonces tienes que descartar ya, ¿verdad? Claritromicina ya no lo puedes dar porque es resistente. Tienes que utilizar metronidazol. O dirá tal vez sensible a metronidazol, levofloxacina, resistente a claritromicina y amoxicilina. Entonces ya no utilizas, ¿verdad? Tienes que cambiar tu esquema de tratamiento. Para esto nos sirve el cultivo y el antibiograma en el laboratorio clínico de la biopsia. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿alguna dieta es recomendable para ayudar al tratamiento? Durante el tratamiento, generalmente hay que tratar de que el paciente haga una dieta blanda y blanca, como llamamos, para la gente. La gente se imagina mucho más racionalmente cuando decimos dieta blanda y blanca, cuando en la realidad para los médicos no hay de blanca, ¿de acuerdo? La dieta es blanda nada más. Ahora, blanda de diferentes tipos, sí, blanda de protección gástrica, por ejemplo, o blanda de protección intestinal, ¿no? Entonces, o protección hepática, ¿verdad? Para nosotros sí, pero para el paciente eso de ponerle dieta blanda y blanca, más o menos le da una idea de qué es lo que tiene que consumir. Entonces, la dieta blanda, durante el tratamiento sobre todo, porque produce en algunos pacientes molestias, en otros toleran perfectamente los 10 días y algunos los 14 días. En cambio, hay otros que al cabo de los 4 o 5 días empiezan a tener molestias con la administración del esquema clásico con el cual comenzamos. Sobre todo, en la mayoría de los casos vemos en la práctica clínica que tienen mayores molestias a la claritromicina. Entonces, en algunos casos hay que ver cómo manejamos la administración de los antibióticos. A veces podemos prolongar, podemos darle uno, después darle el otro. Hay que verlo cómo. Lo importante es que tiene que consumir los 10 a 14 días de tratamiento con 2 antibióticos y omeprazol. Esto es lo básico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que indicar al paciente. Doctor, después del tratamiento que vamos a tener, doctor, el paciente tendría que volver a algún control, doctor, para poder tal vez evidenciar o detectar tal vez la presencia Claro, por eso les decía que de la bacteria. cuando ustedes le den la medicación el día que estén iniciando el tratamiento, le dicen al paciente, al cabo de los 10 días, o si quieren plantear un tratamiento de 14 días, por ejemplo, al cabo de los 14 días, usted tiene que venir para que le dé una orden de laboratorio. Perdón, al cabo de terminar el tratamiento, usted deja pasar por lo menos 30 días para adelante, o sea, más de 30 días o 30 días, ¿de acuerdo? Y al cabo de ese tiempo vuelve a la consulta, ¿de acuerdo? 30 días después de haber terminado el tratamiento. ¿Por qué se hace esto? Porque hemos visto que en múltiples estudios se han visto esto, de que muchos pacientes en los primeros 30, 40 días, el paciente puede seguir siendo positivo, no obstante de que el tratamiento está siendo efectivo y ha sido efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, por esto es que nos damos este plazo de aproximadamente más de 30 días para hacerle un control al paciente. Generalmente, antígeno de materia fecal. Es lo recomendable. Doctor, esto de comer prolongado, tenemos que estar en el 2 días.
No sé, ¿tienes algún problema con el audio? Porque te estoy escuchando medio interrumpido, así, no te escucho muy bien. No sé si podrías repetir la pregunta. El uso del omeprazol, doctor, el uso de omeprazol, digamos, un tratamiento de 10 y 12 días. No te he logrado escuchar bien, o sea, sale interrumpida tu pregunta, pero creo que estás preguntando del omeprazol. El omeprazol tienes que administrarlo durante los 10 a 14 días, ¿verdad? No lo puedes interrumpir. Tienes que utilizar los 3 medicamentos en los 10 a 14 días de tratamiento que le va a hacer al paciente. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, en el tratamiento de los tres, como decía, ¿hay que darlo en uno o uno cada una hora posterior o cómo sería eso? En general, el omeprazol le das antes, por lo menos unos 30 minutos antes de los 2 antibióticos. Los 2 antibióticos se tienen que tomar juntos. ¿De acuerdo? Entonces, el omeprazol le dices, usted tome a las 8 y a las 20, ¿verdad? Primero comienza con omeprazol. Después, una media hora después del omeprazol, toma la claritromicina y la amoxicilina. Tanto en la mañana como en la noche, ¿verdad? Generalmente de esta manera suele ser tolerable la medicación sin mayores problemas en la gran mayoría de los pacientes, pero sí algunos pueden tener problemas. Afortunadamente son los menos. Tres. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, creo que no hay más preguntas. Doctor, buenos días. ¿Sí? Perdona que le corte la palabra. Quería preguntarle al doctor respecto a la fecha del examen práctico, por favor, y el temario más. Ya, el examen práctico lo vamos a dar el día siguiente del examen teórico, ¿de acuerdo? El contenido del examen práctico es el mismo contenido del examen teórico, ¿de acuerdo? O sea, el examen práctico, les voy a hacer llegar yo las indicaciones sobre cómo tienen que resolver el examen práctico, pero están relacionados con los temas que hemos avanzado, o sea, son casos clínicos de temas que hemos avanzado, ¿de acuerdo? O sea, si tenemos el examen teórico hasta gastritis aguda y crónica, entonces los casos clínicos que les vamos a dar en la parte práctica, en el examen práctico, van a ser de todos los temas que hemos avanzado hasta gastritis aguda y crónica. No son preguntas teóricas en el examen práctico, ¿de acuerdo? Son preguntas de análisis del caso clínico que les planteo, que tiene que ver con algunos de los temas que hemos avanzado, ¿de acuerdo? Tendrá que ver, por ejemplo, con cáncer de esófago, con cualquiera de los temas que hemos avanzado. No sé si hay alguna otra pregunta. De todas maneras, yo días previos a la 24 horas prácticamente previos al examen, les voy a hacer conocer todas las indicaciones cómo tienen que hacer. La plataforma va a ser siempre el Moodle, ¿de acuerdo? La hora, doctor, del día miércoles. La hora si puede ser en la mañana, mejor. Ya, doctor. ¿Ya? Bueno, creo que no hay más preguntas. Nos vemos entonces la próxima clase. Por favor, les voy a pedir que por educación, porque me parece un acto no recomendable, que estén ocupados de otras cosas mientras están pasando la clase, ¿no?
Por educación, por favor, cierren su micrófono. Cada uno sabe cómo está haciendo, qué interés tiene en el tema, que no tiene interés, o quiere estar presente solamente, hacer acto de presencia nada más en la clase y después probablemente no le interesa mucho. Pero por educación y por respeto a sus compañeros, cierren el micrófono. ¿De acuerdo? Muy bien, de esta manera nos vemos la próxima clase, como siempre. Disculpe. Sí, adelante. Tenía una pregunta. También Adelante. este paciente que presenta el Helicobacter pylori, también se le puede dar el Inhibit-PAC que presenta pantoprazol, amoxicilina y claritromicina para que no lastime la mucosa gástrica. Sí, se puede utilizar. No hay ningún problema. Ahora están viniendo los medicamentos donde ya están asociados prácticamente los antibióticos y el omeprazol, ¿verdad? Hay múltiples medicamentos de múltiples laboratorios. Como siempre, yo les voy a dar en forma genérica. Siempre voy a utilizar los nombres genéricos porque no voy a hablar de nombres comerciales porque yo no represento a ninguna firma, ¿verdad? Así que a mí lo que me interesa es el nombre genérico. Ahora, si ustedes lo pueden utilizar, estos asociados que están viniendo ahora, me parece bien. No hay nada que contraindique. Esto depende mucho de la tolerancia del paciente. Y doctor, si este medicamento se le diera al paciente, ¿cómo se utilizaría? Generalmente estamos utilizando los asociados en la misma dosificación. Hay algunos que están utilizando 1 por día y otros generalmente lo utilizamos 2 por día. O sea, la dosificación, uno en la mañana, 8 de la mañana, y otro a horas 20, 8 de la noche. En general depende, como les digo, la tolerancia de algunos pacientes. Algunos con esta medicación así asociada que viene ya del laboratorio, lo toleran también muy bien. Algunos igual tienen la misma molestia. Entonces, no siempre estos, por lo menos todo lo que yo he podido ver pacientes y tratar de esta manera, no todos, porque están asociados los medicamentos, lo toleran muy bien. Hay algunos que tienen las mismas molestias que como cuando utilizamos independientemente los antibióticos y el omeprazol. Gracias, doctor. No, porque... Muy bien, no sé si hay alguna última pregunta, si no, de lo contrario, nos vemos la próxima clase y como siempre, se cuidan. Doctor, una pregunta más. Hasta luego, Eso, doctor. Sí, adelante. No, hasta luego, doctor. Sí, doctor. Del tema sobre el Helicobacter pylori, doctor, en algunos cuadros la clínica, doctor, varía algunos síntomas, doctor, si vamos a tener, doctor, la bacteria, a diferencia de otra gastritis, doctor. No. Ya les he dicho que el problema de la sintomatología en gastritis aguda, gastritis crónica, es una sintomatología inespecífica. ¿De acuerdo? Y hay muchos pacientes además asintomáticos. Generalmente, cuando la situación se agrava por alguna otra, por cualquier otro factor, es cuando aparece prácticamente la sintomatología en el paciente. Pero la sintomatología en general es inespecífica. Entonces, van a sospechar prácticamente, clínicamente en el paciente, por la presencia principalmente de ardor epigástrico. En algunos pacientes, distensión abdominal, saciedad precoz en algunos pacientes, o plenitud postprandial, ¿no? De evolución generalmente de varias semanas, meses en algunos casos. Entonces, estas son sospechas generalmente del paciente con una probable gastritis. Cuando está agudizada la patología, generalmente el paciente viene por dolor abdominal. Lo que más lo trae es el dolor abdominal. Cambio hay otros pacientes que vienen más por sintomatología crónica, como saciedad precoz, distensión abdominal, ¿verdad? Algunos hasta estado nauseoso postprandial. Como les digo, la enfermedad es inespecífica. Van a ustedes comprobar que es inespecífica en el sentido de que vamos a ver a continuación, por ejemplo, los otros cuadros, como son, por ejemplo, úlcera péptica, cáncer gástrico, ¿verdad?
Entonces van a ver que mucha de esta sintomatología de la que estamos hablando ahorita en gastritis aguda y gastritis crónica se parece también a estos problemas que vamos a ver en las próximas clases. Por esto, la sintomatología es inespecífica. ¿De acuerdo? La sospecha es la que nos va a inducir a hacerle exámenes al paciente. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, muchachos, nos vemos, señoritas, hasta la próxima clase y nuevamente cuídense. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.